Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión vamos a hacer un estudio. El libro de Habacuc es de 3 capítulos del Antiguo Testamento de este profeta. A él le tocó ver uno de los grandes juicios de Dios contra el pueblo de Israel. A él le tocó presenciar cómo el juicio de Dios llegó sobre su pueblo. Dentro de aquella tribulación, angustia, terror de ver destruido al pueblo, de ver que el juicio de Dios estaba sobre su pueblo, que no había prosperidad, que no había vacas en los corrales, que no había ovejas en las majadas, que no había ni siquiera fruto de la vid en los viñedos, no había ni siquiera fruto de los olivos, no había trigo, había una gran escasez, había una gran necesidad y todavía venían un ejército grandísimo de una nación tan grande a destruirlos y a llevárselos prisioneros. En esa angustia y en ese clamor en los primeros capítulos de Habacuc, donde como queja le pide a Dios por qué estaba pasándole al pueblo elegido de él estas cosas tan terribles, cuando los demás pueblos, inclusive el pueblo que Dios usaba para ejecutar el juicio, era peor de impío, peor de malvado que los mismos israelitas aún en su pecado. Y no lo podía entender Habacuc y lo hacía en forma de queja. Y nosotros como cristianos a veces estamos en esa actitud y somos rebeldes ante Dios porque no entendemos su buen corazón, no entendemos sus buenos juicios, no entendemos su buen propósito que Él tiene para sus hijos en Jesucristo. Y nosotros a veces estamos resentidos con Él porque no nos llegan las promesas, porque en nuestro trabajo no nos va como quisiéramos, porque en nuestras relaciones personales no salen las cosas como también quisiéramos, como que las palabras que decimos con nuestra boca no se cumplen y que vienen en la Biblia, como que las promesas que Él nos las da a través de la Escritura y a través de profetas no llegan a nosotros, como que quisiéramos exigirle y doblarle el brazo y nosotros ponernos en actitudes como niños chiflados para que Él nos atienda, sabiendo que Dios es perfecto y no lo podemos a Él cambiar de su buen corazón de Padre y de darnos lo mejor que necesitamos, lo entendamos o no, lo aceptemos o no y lo suframos o no. Y entonces vivimos en angustias y en aflicciones que nada tiene que ver con el proceso de santificación, que nada tienen que ver con el proceso de crecimiento, porque es muerte y aflicción que proviene de este mundo que nada más causa muerte, tristeza y pérdida en nosotros, no edifica, no alienta en fe, no nos hace crecer, no nos hace madurar como hijos de Dios. Yo quisiera que viéramos hoy la tercer capítulo brevemente de Habacuc y ver algunos textos bíblicos sobre esta dirección. ¿Cuál es la actitud que un creyente debe de tener en medio de la angustia y la aflicción de cuando los juicios de Dios vienen sobre esta tierra, vienen sobre nuestras familias, vienen sobre nosotros? ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar nosotros como hijos de Él para ser realmente verdaderos hijos y para poder recibir la ayuda y el oportuno socorro de Él, siendo correctos en la manera de conducirnos delante de un Dios que es el único que es bueno y que es puro amor y que Él es santo y justo, 3 veces santo, y que es en la medida que la justicia de Él, la santidad de Él, es en la que nosotros no hemos entendido, no hemos querido entender en algunos casos, o no nos conviene entenderlo para seguir en nuestros deleites, para seguir en nuestras irresponsabilidades, y eso es lo que nos ocasiona tanto dolor y angustia y tanta pérdida de bendición y tanta falta de promesas cumplidas, porque somos malos creyentes, somos cristianos tibios muchas veces y nos quedamos en esa comodidad que más que comodidad es pura turbación de espíritu. Pero así como Habacuc entendió, nosotros también entenderemos cuando veamos la gloria de Dios en su presencia, cuando entendamos el corazón de Dios a través de su palabra y a través de su espíritu, y nos daremos cuenta que Él es todo bueno y que aún en medio de sus juicios es demasiado bueno y que Él lo hace todo por amor, aún y los juicios que envía, para quitar lo malo de entre lo bueno de su pueblo, aún y en lo personal como en lo general. En el capítulo 3 del libro de Habacuc, la oración que este profeta hace, y que es un cántico por como lo describe este mismo texto, es un cántico con música, con instrumentos de cuerda, pero por medio de oración y por medio de revelación de su palabra veamos lo que nos dice. Dice en el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí.
oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Algo que le cayó, como decimos, el 20 coloquialmente a este profeta, es que al escuchar la palabra viva de Dios, que nos pasa a ti y a mí, no solo aumenta nuestra fe, no solo nos da entendimiento y claridad, sino que nos hace rendirnos de nuestra rebeldía, rendirnos de nuestra falta de fe, de nuestra falta de esperanza, para avivar de nuevo el amor de Cristo en nosotros, avivar nuestra esperanza de nuevo en Él y estar de mejor manera esperando en Él firmes. Pero dice que, como decía en Deuteronomio, quiero que me reúnas a la congregación, le decía Moisés Dios, para que escuchen mis estatutos y mis preceptos que tú les vas a estar hablando cada día de sábado, cada sábado, para que ellos escuchen mi palabra y me teman, y teman a mi palabra y me teman a mí. Dios no es un Dios que quiere que tengamos temor de terror, quiere que tengamos temor de poder apartarnos del mal, de entender de la maldad que hay aquí abajo, la maldad que se mueven al violar la ley moral de Él, las consecuencias terribles que vivimos, seamos pueblo o no seamos pueblo de Él. Dios no hace cohecho con ninguna persona, Él es santo y puro, Él no se corrompe. Entonces lo mismo, y de hecho la palabra refiere que a los que le conocemos nos va a ir peor que a los que no le conocen. Los que lo conocemos no podemos burlarnos de Él ni tener excusa. Por el grande sacrificio de Jesucristo en la cruz, no podemos ser tan simples y después de ser avisados por Él, seguir caminando en el camino incorrecto para recibir el mal. No debemos de ser así, porque eso es ser groseros con Él, no estar agradecidos por todo lo que hizo en aquella cruz de dolor y sufrimiento por nosotros, y nada más decirlo con palabras simples: Él murió por mí, Él me ama, pero realmente nosotros siendo desagradecidos al seguir después de que nos avisa una y otra vez en el mal camino, recibiendo las malas consecuencias. Pero dice el profeta: yo temí, porque escuché tus juicios, y no me refiero a los juicios de ejecución contra la maldad, sino los juicios de sus caminos, o sea, la sabiduría de su gran caminos y pensamientos de Dios para el bien de la humanidad, que en todos ellos obviamente hay consecuencias malas si no queremos atenderlos. Entonces él tuvo temor porque sabía que dentro del pensamiento correcto de Dios era necesario este juicio, era romper lo malo del pueblo, era quitar el cáncer dentro de su pueblo, y no le habían dejado otra alternativa al pueblo más que este juicio tan severo que él les advirtió durante 25 años con varios profetas. Y entonces así nos advierte Dios a través de años muchas cosas, y nosotros preferimos recibir el mal por desobedientes, rebeldes, por cómodos, que atender su advertencia, atender su reprensión, atender su exhortación y librarnos del mal. No queremos. Entonces el profeta entendía, dice, y tuve temor, ¿verdad?, de oír los juicios y la forma en que tú... Pero algo que nace cuando tienes una buena relación con Dios, que dice este verso, es: aviva tu obra en medio de estos tiempos, haz conocer tu obra en estos tiempos. Es decir, aun y que estemos en medio de una grande tribulación, porque hay juicios en nuestra familia, porque hay juicios en nuestra nación, porque hay juicios en nuestra iglesia, porque hay juicios alrededor nuestro, aún contra nosotros, es importante que cuando estamos en buena comunión con Él, cuando ya tenemos un buen acercamiento y estamos sometidos y humillados delante de Él, Él nos dará el entendimiento para que de nuestra boca salga oración de este tipo y digamos: en medio de esta gran turbación y en medio de este gran juicio, envía tu salvación también y tu misericordia. Que todos conozcan que eres tú el que está obrando, que todos sepan que esta inundación, que este huracán, que este terremoto es de tu parte, Señor, para que tiemble la tierra y ya se busque en tu rostro, y la misma iglesia, todos nos unamos y realmente seamos cristianos de fuego, encendidos por tu Espíritu, y no ser una iglesia cristiana apóstata, tibia, light, que anda de vacaciones en esta tierra, en lugar de ser peregrinos y extranjeros y vivir conforme tu palabra. Hazte conocer en esta obra, da a conocer lo que estás haciendo y da a conocer tu palabra de salvación en medio de estos juicios. Es lo que nos nacería, en lugar de que los primeros capítulos: ¿por qué mandas este juicio? ¿Por qué mandas esto contra los justos? ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué a tu pueblo amado permites que le conteste? Porque cambia nuestra oración a:
que bueno, ya tengo temor porque es necesario que acontezca esto, es necesario. Y en este temor hoy yo te pido que tu obra se conozca, que sepan que eres tú, Jehová, que estás hablando y tronando los cielos con relámpago, trueno, lluvia, huracán, maremoto, terremoto, que sepan que estás tú enviando castigo a la tierra por tanta maldad y pecado, porque no quieren poner los ojos en Jesucristo. Que sepa tu pueblo que es tu juicio contra la iglesia, contra la familia cristiana, contra los hijos cristianos, porque no han querido atender tu llamado. Que sepan, es lo que van a decir en nuestra oración, y ya no, ¿por qué? ¿Por qué? No, y ahora va a ser, wow, yo tengo temor que a mí no me acontezca esto, me cobijaré en tus alas, me regocijaré dentro de tu diestra, tú me sostendrás con tu brazo extendido, y empezaremos a hablar en fe y a protegernos bajo las alas de nuestro Dios. Pero clamaremos por los demás que todavía no pueden ver esta gloria, que todavía no están cerca de Él como debieran de estar y que están sufriendo las terribles consecuencias. Pero diremos que se dé a conocer tu palabra en este tiempo, que se dé a conocer lo que estás haciendo para que te teman, Jehová, para que tengan temblor nada más de voltear a ver al cielo, tiemblen y ya no estén tan fácilmente andando en borracheras, en orgías, en alcoholismos, en antros, en toda la perdición en televisión, doble sentido de programas, vulgaridades, bromas, burlas entre todos, bullying en todas partes, para que tiemble la humanidad. Y por eso dice al final, en la ira tuya, acuérdate también de la misericordia. Repito, el juicio es necesario, es inevitable, pero la misericordia de Dios ahí está presente, ya lo podía ver también Habacuc por muchas cosas. En el 12 dice, con la ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Oí y se me conmovieron mis entrañas. Claro que nos va a impactar. Somos seres humanos sensibles porque Él nos dio esa sensibilidad. Somos seres humanos en Cristo de amor porque Él nos da esa capacidad de amar. Y claro que nos va a estremecer todo ese juicio, nos va a estremecer la obra que Él está haciendo, pero nos va a dar también el entendimiento, la paz y el poder para entender su obra, para que nosotros clamemos y nos mantengamos firmes en medio de ese proceso, en medio de ese juicio, en medio de esos tiempos difíciles. Y dice, se me conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, ya hablaba con temblor y oraba con temblor, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Pero él sabía por la buena comunión que estaba teniendo con Dios, que él estaría tranquilo, que él estaría en paz, que él estaría quieto esos días tan difíciles. Precisamente porque él sabía en quién estaba confiando a pesar de ver todo el juicio, la diferente conversión de Habacuc, de haber estado haciendo juicio con Dios, porque ya le cantaba, porque ya era profeta de él, porque ya tenía comunión con él, pero no se había metido con él tan en serio para entender también los juicios de él. Y dice en el verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, es decir, aunque toda la calamidad se cumpla, y aunque no haya ya bendición ni prosperidad en los campos, en los corrales, en los animales, no haya nada de prosperidad, dice, con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él comprendía que más que lo que pudieran ver sus ojos naturales, él estaba delante de un Dios 3 veces santo, sobrenatural, que el estar confiando en él, buscándolo a él, estaba el gozo, estaba el poder profundo que se siente como una ancla, su presencia, su espíritu, el gozo y la alegría de saber que somos salvos por la eternidad, para un reino inconmovible en los cielos al lado de él. Él sabía que este momento que pase con la traje de carne, que haya turbación, que haya turbulencia, que haya juicio, que haya momentos agradables como tan desagradables que está, él sabía que su gran gozo, alegría y confianza era Jehová de los ejércitos, no los pueblos, no las bendiciones económicas, no la creación mismo, sino el Dios de toda la creación. Él había entendido cuando se metió fuerte con Dios y pudo comprender hasta los juicios que había con su familia, los juicios que había contra él, los juicios que estaban sucediendo eran necesarios. Como buen cirujano perfecto, Dios estaba metiendo su bisturí en la tierra para sacar el cáncer y dejar todo el terreno nuevo, toda la gente que sí le amaba,
para volver a crear su nación santa, para bendición de todas las naciones. Ese es el enorme propósito en Jesucristo que Dios tiene con su iglesia. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios promete en su palabra que por más tribulación y angustia que veamos a nuestro alrededor, la tercera guerra mundial, desastres naturales hasta el extremo, juicios en nuestra familia que no quieren obedecer a Dios, juicios en nuestra propia familia más cercana, en nosotros mismos, si yo me arrepiento y vuelvo a Él, a su reprensión, yo voy a poder tener esas nuevas fuerzas como las águilas. Me voy a levantar más alto que cualquier montaña y sobre toda tormenta estaré por encima de la tormenta. Ya no me atribulará esa tormenta. Tendré otra forma de verlo como Habacuc. Tendré otra forma de enfrentar eso como Habacuc. Ahora seré bendición en las manos de Dios de ser un cristiano quejoso, un cristiano resentido, un cristiano que mejor no me acerco a Dios ni leo la palabra de Dios y me afano en este mundo a quererme bendecir yo solo. No, voy a ser un cristiano fuerte, maduro, bien establecido en la roca que es Cristo, que tiene la convicción de fe por el poder del Espíritu, por la buena comunión, por la buena humillación, porque me he sometido a Él, me he rendido a Él, en lugar de buscar fuerzas a mi manera y en mi comodidad humana o en mi carne querer tener descanso, cuando Él es mi único descanso, y más en medio de juicios, más en medio de tiempos tan malvados y malos como los que estamos viviendo en este 2017 ya. Entonces yo tendré esas nuevas fuerzas, cambiará mi actitud, seré un cristiano testimonio que en medio de pruebas en mi familia, en medio de pruebas en mi nación, en medio de pruebas en mi trabajo, sigo glorificando el nombre de Cristo, sigo llevando su palabra sin detenerme. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Seré de esos hombres que no van un paso para atrás, que no se detienen. Serás una varona que no da un paso para atrás, así vengan juicios sobre tus hijos, juicios sobre tu esposo, juicios sobre tu familia. No te detienes, sino que guerreas para que Dios tenga misericordia de ellos. Guerreas bien y le das gracias a Dios porque está haciendo una obra que tú y yo no comprendemos, pero como dice Romanos 8:28 y 29, todas las cosas en Jesucristo ayudan para bien, todas. Porque estamos clamando, estamos delante de Él, estamos sirviéndole, llevando en medio de los juicios palabra a toda la gente. Estamos llevando la palabra de salvación, de vida eterna en Jesucristo a todos, en lugar de estar encerrados en una casa viendo la calamidad a los demás, en lugar de estar viendo los noticieros y por internet los videos, cómo está siendo destruida las naciones, cómo la maldad está destruyendo las familias, cómo los matrimonios se están destruyendo todos. En lugar de estar ahí de espectadores, estamos compartiendo la palabra en nuestra colonia, en nuestra cuadra. Estamos juntando a los vecinos a predicarles la palabra. Estamos haciendo estudios bíblicos en nuestra cuadra. Nos hemos metido de tal manera con responsabilidad con Dios para que nos adiestre, nos prepara y nos autorice como obreros fieles a compartir su verdad ante nuestros vecinos. La gracia de Cristo y el poder de su Espíritu en nuestra boca, en nuestro corazón, hablando la palabra como debe de ser como obrero fiel. En lugar de estar como espectadores viendo las tragedias de todos lados y estarnos conmiserándonos en lugar de estar actuando. Segunda de Samuel capítulo 22 versículo 31 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Aún en medio de los juicios esperamos confiados en Él. En medio de tanta calamidad esperamos en Él, en su palabra, porque es acrisolada. Esa palabra genera fe en nosotros, como lo dice el libro de Romanos capítulo 10. Esa palabra que leemos todos los días nos limpia el pensamiento, nos limpia la turbación, nos limpia las cosas oscuras que nos dan tristeza de ver cosas terribles. Y nos dan fe, nos dan luz, nos dan poder, nos dan vida. Esa es la palabra acrisolada de Jehová, que nos hace esperar correctamente en fe en Él, hasta que venga el día que nosotros seamos llevados a su gloria. Salmos 33:18. He aquí que el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Aquí este verso nos dice, esperan en su misericordia, que también nos equivocamos, que también necesitamos, aunque estemos esperando en Jehová bien, somos seres humanos de carne que también cometemos pecados,
y que tenemos que arrepentirnos todos los días delante de Él para que nos siga perfeccionando a la medida del varón perfecto que es Jesucristo cuando estuvo en tierra, aquí en la tierra. Entonces, a esa medida tenemos que llegar, y como es un proceso de crecimiento espiritual continuo, necesitamos entender que como quiera estamos esperando en su misericordia. Y estamos esperando dentro de su misericordia. Y esto es para que nunca nos creamos que ya somos todos santos, que ya somos todos perfectos, que paso mucho tiempo delante de Él y con su escritura, y que ya me conozco la Biblia, y que Dios me usa, y que Dios me habla, y que puedo hablar en el nombre de Dios y Dios actúa, para nunca creerme que soy la última coca del desierto, para nunca inflarme y agarrar gas porque me está usando Dios. No importa que yo extienda las manos y en el nombre de Jehová de los ejércitos Dios ahorita convierte 1 millón de almas. No importa que sane 1 millón de cánceres por una palabra que envíes tú o envíe yo. El que está haciendo la obra es Él. El único que merece gloria es Él. El único que tiene poder es Él. Y nosotros humillados, agradecidos, tenemos que ser más humildes, sencillos y no jactarnos de esas cosas. Por eso, aún y que estemos esperando, porque le tememos, porque tenemos de su espíritu y llenos de Él, entender que es en su misericordia también donde estamos nosotros, para no descuidarnos y nunca caer. Dice Salmo 73, 28, pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. El que yo esté cerca de Él, yo sé que es el bien. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta que en medio de los juicios ya no estoy quejumbroso? Que en medio de los juicios y el terror y lo que pase mal en mi familia o en mí, ya no estoy resentido, que no me quiero acercar a Él. Me voy a acercar a Él pase lo que pase, y aún y si es más difícil o está más fuerte la situación en mi familia o en mí, tengo que con mayor responsabilidad tender mi necesidad de estar siempre delante de Él clamando. Porque dice aquí que uno de los frutos que se muestran en los cristianos es que están compartiendo su palabra como obreros fieles y no obligados por la congregación, que de su espíritu brota compartir el evangelio a toda criatura, en todo lugar, en todo tiempo, y no nada más cuando la iglesia te lleva de la mano, en todo tiempo, con tu vida y con los textos bíblicos. Entonces aquí nos es claro que ese fruto debe estar patente en todos para darnos cuenta si me estoy acercando correctamente a Él, que Él es mi bien, y si realmente estoy esperando en Él correctamente por ese fruto. Si yo digo que estoy esperando en Jehová, si yo digo que yo me acerco disciplinadamente en oración mañana, tarde y noche a Jehová lo suficiente, yo debo de tener este fruto de ser un evangelista a toda criatura. No importa que no tenga ministerio. Salmo 91:9, el famoso Salmo 91. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuántos cristianos nos hemos quejado porque nos robaron esto, nos robaron el carro, nos robaron la computadora dentro del carro, nos robaron la casa, nos quitaron el trabajo? ¿Cuántas cosas Satanás le ha robado al pueblo de Dios hoy en día? Y le reclamamos a Dios por qué no nos protegió porque estamos dando el diezmo. ¿Por qué no nos cuidó si estamos orando? ¿Por qué no nos cuidó si lo amamos? ¿Por qué no nos cuidó si Él nos ama? Ese es un espíritu quejumbroso, ese es un espíritu malagradecido. Ese es un hijo de Dios que no tiene idea ni con quién está hablando en primer lugar. La manera que está abriendo su boca delante de un Dios 3 veces santo y altísimo. Ni siquiera tenemos idea con quién estamos platicando para andar hablando así. Él en su misericordia nos entiende y se acuerda que somos polvo. Si no, nos consumiría inmediatamente. Pero Él es bueno. Bendito Dios que tenemos, que Él es bueno. Y aquí nos dice el Salmo que cuando realmente lo ponemos como nuestra habitación, es que si nos estamos acercando a Él, es que nunca nos despegamos de Él, es que Él es nuestra cobertura día, tarde y noche, y no nos salimos a la plaza del pecado y lo dejamos a un lado. Espérame aquí, voy y me divierto en lo que tú me dices que no me divierta. Espérame aquí, voy y hago el pecadito que tú dices que ya no esté en eso. En los videojuegos, en las películas, en los cines, en las conversaciones, en las amistades, en muchas cosas que sabemos que Dios está diciendo que ya no andemos en ellas. En muchas prácticas, y aún y así lo hacemos a un lado. Entonces no estamos poniéndolo a Él por nuestra habitación y nos visita el mal y luego nos quejamos contra Él, como Habacuc lo hizo los primeros 2 capítulos, porque no tenemos ese entendimiento y sobre todo no tenemos ese crecimiento de la verdad de Dios, del corazón de Dios, del mover de Dios en nuestra vida. Somos cristianos tibios, pésimos.
Necesitamos meternos en serio con Él y ser cristianos de fuego en el Espíritu Santo. Dice Isaías 31:1, los egipcios son hombres, no son dioses. Hay de los que descienden al mundo, a Egipto, por ayuda, y confían en caballos y su esperanza son los carros, porque son muchos, y en los jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. ¿Cuántos cristianos tienen problemas económicos y están en un banco y en un préstamo y en otro préstamo y lo único que hacen es complicar más su economía y sus finanzas y cada vez se comprometen peor y entran en lugares que tampoco pueden escapar y quedan prisioneros del lazo de deudas para estar afanados y retirarse cada vez más y más de Dios y afanarse más para pagar sus deudas? Porque nunca buscaron a Dios disciplinadamente, porque su esperanza no la pusieron en el Dios de Israel, su esperanza la pusieron en los bancos, su esperanza las pusieron en sus fuerzas, su esperanza las pusieron en sus habilidades que Dios mismo les dio para hacer negocios. Están equivocados y sufren las terribles consecuencias. Y luego se resienten con Dios y ya no se congregan, se resienten con Dios y ya no diezman, se resienten con Dios y ya no lo buscan. Pierden su primer amor, pierden la relación con Dios, no dándose cuenta que los únicos culpables son ellos de todo el mal que les está aconteciendo y Dios no tiene nada que ver y Dios todavía los bendice y Dios todavía les permite familia y Dios todavía les permite algunos negocios y economía porque no los abandona del todo y ni eso saben agradecer. Aunque lo digan con los labios, no lo saben agradecer con sus propias vidas, porque llegan a ser pésimos sacerdotes reales en sus casas, no les enseñan la palabra a sus hijos, no les enseñan el temor de Jehová a sus esposas, aún y en concupiscencias y deseos sexuales equivocados las tienen y las llevan, y están metidos en tantas desórdenes en todas las áreas como familia, sufriendo, y culpando a Dios por eso, cuando el único culpable es el pueblo de Dios, que anda en esas circunstancias. Lamentaciones 3:25 dice Jeremías, buenos Jehová los que en él esperan, el alma que le busca. Si alguien lo busca de mañana, tarde y noche disciplinadamente como Daniel, lo busca con todo su corazón, lo va a encontrar y va a recibir ayuda oportuna, el socorro oportuno, en lugar de estar afanado. Pero dice, el que lo busca es el que realmente está esperando a Jehová. Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña que es Jesucristo y enderezó mis pasos. Esto no solamente es un versículo de conversión de las tinieblas a la luz, este es un versículo para la iglesia de Dios en todo el tiempo de la peregrinación ya estando en Cristo. Es decir, solito nos volvemos a meter a los pozos de las desesperaciones por andar queriendo ser sin Él todas las cosas, por no ser disciplinados y no enamorarnos correctamente de Él, por no obedecer sus estatutos, por no someternos a su ley moral. Caemos en pozos de nuevo, que estamos desesperados, estamos asfixiándonos. Viene y nos vuelve a sacar y nos vuelve a cimentar y a edificar en la peña que es Cristo. Nos vuelve a poner y nos vuelve a limpiar en su misericordia. ¿Cuántas veces no nos vuelve a limpiar por su gran amor? Y dice, y nos endereza los pasos otra vez, nos dice, camina por esta senda antigua. Mira, ya vete derecho, ya no estés sufriendo. ¿Cuántas veces lo hace? Una y otra vez porque es un Dios tan bueno, es un Padre amoroso. Una y otra vez. El que se mete al pozo somos nosotros, el que se mete a las tinieblas somos nosotros, el que está sufriendo y ahogándose somos nosotros, el que está viviendo la turbación y juicio somos nosotros, porque somos desobedientes, porque no hemos aprendido a amar a un Dios que es amor, no hemos querido caminar con un Dios que es luz, nos encantan las tinieblas, no hemos querido ser espirituales y somos carnales y sufrimos todo este terrible juicio de Dios, por amor incluso. Segunda de Corintios 4:8, estamos atribulados en todo, decía Pablo, mas no angustiados. Y lo decía Pablo, estamos en muchos apuros, mas no desesperados. Es decir, un cristiano que le está sirviendo a Dios no se está quejando. Y sabe que hay guerra con Satanás encima, contra él, contra su familia, pero él no está desesperado. Él está en mucho apuro, él está clamando con Dios, él tiene mucha ocasión y mucho por qué estar peleando la buena batalla de fe. Y esa tribulación, claro que la está sintiendo, pero no está desesperado. O sea, él tiene esperanza en Dios. Está tribulado porque la guerra es fuerte, porque la presión es fuerte, porque el robo del otro es fuerte, porque el ataque del otro es fuerte, porque se levantan gentes en contra, porque levanta Satanás.
pero Dios nos hace en medio de esas guerras más fuertes para parecernos más a Cristo. Pero aquí dice él, atribulados sí, pedreados, encarcelados, azotados, pero no estamos angustiados porque estamos confiando en Él. Él nos da paz, Él nos da amor, Él nos da paciencia. No estamos angustiados, tenemos esperanza. Y lo dice, sí, muchos apuros estamos, pero no estamos desesperados cometiendo errores de decisiones precipitadas porque estamos angustiados. Estamos tranquilos, bien apurados, sí, pero tranquilos, no precipitando, tomando decisiones fuera de la palabra de Dios, como muchos cristianos lo hacen y caen en estos terribles juicios, consecuencias y turbaciones. Último verso, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según que proviene de Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pecamos continuamente, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si te vas a cobijar en Egipto, si vas a buscar tu ayuda con la gente y con Egipto, va a ser pura turbación y va a ser pura muerte. Ni vas a tener el beneficio, y aunque lo tengas momentáneamente, también se va a destruir tarde o temprano, pero nunca vas a crecer un milímetro en Cristo ni como cristiano, y tienes en juego tu salvación eterna. Pero si Dios manda juicios a tu familia, manda juicios a tu vida, es porque te ama. Y si te deja el entenderlo porque te acercas humillado a Él, te va a dar entendimiento para que sepas por qué está pasando eso. Para que te rindas más fácilmente y para que te sometas a Él y Él cambie esas cosas en tu vida. Y ya no estés cayendo en esos errores para que no sigas recibiendo juicios ni tampoco estragos del enemigo. Entonces quiere hacerte una persona de bien. Quiere hacerte un varón, como dice Isaías, de oro de Ofir, que nunca se mueve, que se queda ahí aún y con cualquier tormenta. Que Dios, que ya viene la gran tribulación, que ya vienen los juicios contra las naciones más fuertes, que ya vienen las guerras más fuertes, que ya vienen las epidemias más fuertes, y Dios te quiere usar a ti en este tiempo, en esta última generación. Y Dios me quiere usar a mí, y nos necesita fuertes, firmes, santos, inamovibles de su fe. No que cualquier juicito ya andamos resentidos y apartándonos de Él. Tenemos que entender como Habacuc lo hizo, habitando en Él. Que Él sea nuestra habitación, como lo dice el Salmo 91. Es la única manera, hermano, de ser más que vencedores. El que yo repite ese verso, en Jesucristo soy más que vencedor, Filipenses 4, es que en Cristo todo lo puedo, Él me fortalece. El que yo repite esos versos, si yo estoy desobedeciendo, no tienen poder en sí mismos los versos. La palabra es viva y eficaz si el Espíritu Santo hace que forme vida en nuestra vida. Y eso solo sucede si yo quiero obedecer. Por eso en Juan 15 dijo Dios, y dijo Cristo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes si guardan mis mandamientos. Porque ahí me demuestran que sí nos aman, si guardan mis mandamientos. Si no guardan mis mandamientos, no me voy a manifestar a ustedes. Si los guardan, sí me voy a manifestar a ustedes. Si yo declaro un verso bíblico y no lo obedezco, no hay manifestación de Dios, no hay poder de Dios en mí. Estoy en desobediencia y rebeldía. Si obedezco, claro que se cumple esa palabra y soy más que vencedor. Y tú también, en Jesucristo. Pero no nada más porque un día nacimos de nuevo, sino porque estamos obedeciendo su palabra. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Hasta aquí llegamos, hasta la próxima.